Los invito a que nos coloquemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús al verla la llamó y le dijo: Mujer, estás sanada de tu enfermedad, y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en sábado, dijo a la multitud: Los días de trabajo son 6. Vengan durante esos días para hacerse sanar y no el sábado. El Señor le respondió: Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser liberada de sus cadenas el día sábado? Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaban de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero, démosle gracias al Señor por permitirnos reencontrarnos y encontrarnos en esta mañana. Darle gracias a Dios por todo lo que Él viene haciendo y obrando en cada uno de nosotros. Darle gracias por esas cosas que a veces no somos capaces de descubrir en nuestra vida, pero que son signos de su amor, signos de su ternura, de su misericordia. Que este encuentro que estamos iniciando también nos ayude a descubrir eso, su presencia en medio nuestro, la obra de su amor, cómo Él nos llama a ser sus discípulos, a ser uno, y que lo podamos hacer unidos en la oración, en la fraternidad a la que también nos conduce este encuentro, y rezando juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muy buenos días nuevamente a todos los que se han estado integrando en estos momentos. Como decía hace un rato, estamos en este quinto diálogo de pastoral literal. Comenzamos el primer diálogo con el padre Sergio Pérez de Arce, de la diócesis de Chillán, y de ahí hemos venido con un caminar que ha sido, gracias, ¿no es cierto?, uno de los, por así decirlo, de esta pandemia ha sido poder encontrarnos, poder ir creciendo también en la fraternidad, aunque sea de manera virtual, pero poder compartir, poder ir enriqueciéndonos de las distintas ponencias que hemos ido teniendo. Hemos tenido desde la parte pastoral, con un sacerdote de Colombia, hemos tenido también con una religiosa acá de Chile, y hoy le hemos querido pedir al padre Pancho Ibáñez, que es formador del Seminario de Santiago, y que también es psicólogo, que nos ayude a poder descubrir este don y tarea que es la fraternidad sacerdotal, de la que muchas veces hablamos, pero que quizás pocas veces vivimos y hacemos vida. Por eso, a partir de los encuentros que hemos ido teniendo con los encargados diocesanos, ha salido esta necesidad de poder descubrir algo que tiene que ser tan nuestro, pero que a veces nos cuesta tanto poder poner en práctica. Padre, antes de darle el pase al padre Pancho, Monseñor Bastre. No, solo saludarlo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el padre Edgardo y que el Señor nos acompañe y que estos encuentros nos sirvan para crecer en fraternidad. Yo creo que lo más importante de estos encuentros que han querido ser un momento de formación para nosotros. Y eso creo que es algo muy positivo. Así que
Bien, me uno a las palabras de Edgardo y escuchamos al Padre Francisco Ibáñez. Gracias. Padre Francisco. Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, los saludo con cariño desde el Seminario de Santiago. Bueno, y contento de poder acompañarles en un espacio que más que darnos nuevos elementos, yo quisiera invitar la figura que yo quisiera ocupar, es la que ocupamos tal vez en el seminario en los primeros tiempos, en los tiempos del propedéutico, cuando hablamos de trabajar con la historia de los muchachos y remover un poco la tierra, ¿no? Y aprender a leer la propia historia. Y en ese sentido lo que yo quisiera invitarles es a que removiéramos la propia historia presbiteral para descubrir o redescubrir, mejor dicho, nuestro llamado a la fraternidad que hemos intentado vivir con más o con menos esfuerzo, con más o menos éxito, pero que estamos todos llamados. Entonces, en ese sentido, más que decir algo nuevo, lo que yo quisiera invitarle a que nos moviéramos en esto y pudiéramos después tener un diálogo que nos ayude a ir creciendo en nuestro deseo de ser cada día más fraternos, de renovarnos en el deseo de ser fraternos, o de reavivar un deseo de ser fraterno que tal vez está medio muerto, producto de las propias complicaciones que hemos tenido, de historias de dolor en nuestros propios presbiterios y que pasan en todas partes, ¿no? Entonces, la idea es poder renovarnos en el sentido más amplio de la palabra, para fortalecer lo que hay y para reavivar lo que, producto de las dificultades, del estrés, de la vida ministerial, puede estar oscureciéndose, ¿no? Entonces, yo les quiero mostrar algunas cosas. Ahí. Bueno. Entonces, queremos hablar de la fraternidad sacerdotal como un don y una tarea, y en ese sentido reconocer que hay momentos donde la fraternidad es un don, el poder encontrarnos, pero también donde es una tarea, donde es tiempo de cruz, y donde ahí queremos tomarnos de la mano del Señor, como muestra un poco esta imagen. Caminar al lado de Él, gozar de su presencia resucitada, en los momentos de consolación, pero tomarnos profundamente de su mano, también en los momentos de desolación producto de las dificultades de la vida, ¿no? Bueno, hablar hoy de fraternidad no podemos hacerlo sin volver la mirada al Santo Padre, que nos ha invitado en su última encíclica, Fratelli Tutti, en el número 280, bueno, en toda la encíclica, pero básicamente yo quisiera mostrarles este número porque me parece que no siendo dirigido absolutamente a los presbíteros, representa bastante bien lo que nosotros queremos vivir como fraternos, ¿no? Dice al mismo tiempo, pedimos a Dios que afiance la unidad dentro de la Iglesia, unidad que se enriquece con diferencias, que se reconcilian por la acción del Espíritu Santo. O sea, las diferencias en sí mismas pueden ser, si se reconcilian a la luz del Espíritu, una fortaleza tremenda, ¿no? Porque fuimos bautizados en el mismo Espíritu, donde cada uno hace su aporte distintivo, por lo tanto la fraternidad, ya lo sabemos, pero no nos cansamos de decirlo, no es uniformidad, y que incluso cuando nos encaminamos hacia la plena comunión, tenemos el deber de dar testimonio del amor de Dios a su pueblo, colaborando con nuestro servicio. Entonces, creo que nos plantea algunos rasgos bien interesantes, pero como un don, como una fraternidad que no se entiende desde la uniformidad y como una obligación. O sea, en este contexto al que el Santo Padre nos ha invitado recientemente, espero que podamos conversar un ratito sobre este don precioso que es el llamado a la fraternidad sacerdotal, que es don y tarea. Entonces, ¿cuál es el contexto? Esto es un diálogo presbiteral. Yo voy a decir algunas ideas. Aquí pueden faltar varios textos, varios autores, varias cosas, pero aquí no estamos haciendo una clase ni tratando de hacer una historia de lo que la teología sacramental, dogmática, haya dicho respecto de la fraternidad sacerdotal. Solamente algunos pequeños puntos que nos pueden ayudar a renovarnos y a encontrarnos mejor. Entonces, en ese sentido, quiere ser una reflexión y ayuda, y no un discurso preciso, ¿no? O sea, vamos a poner incluso algunos ejemplos muy prácticos, que siempre los ejemplos nos quedan un poco cortos, pero más que quedarse en el detalle de qué cosa a lo mejor no cuaja en ese ejemplo, yo les invitaría a que ese ejemplo nos ayude, o esos ejemplos tal vez a poder confrontarnos
personalmente o poder conversar aquí, ¿ya? Entonces, algunos textos fundamentales que nos hablan de la fraternidad. Este va a ser el básico. ¿Por qué? Porque se han desarrollado después del Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, varios textos respecto al ministerio y de la fraternidad, pero me parece a mí que todos esos textos responden a un desarrollo posterior de las ideas básicas contenidas en el Presbyterorum Ordinis 8, que es un número bien largo. Esto solamente ponerlo ahí era tremendo, pero es ponerlo a la vista para después revisarlo y ver que desde ahí, desde Presbyterorum Ordinis 8, se desprenden una serie de desafíos para nosotros en cuanto a nuestra relación de hermanos, ¿no? Y habla de un hecho precioso, dice que estamos unidos por íntima fraternidad sacramental. Que en diversas funciones desempeñan con todo un solo ministerio sacerdotal. Por eso la importancia, por ejemplo, de sentirse sana y corresponsablemente preocupados y responsables del ministerio de mi hermano. Sana porque yo no me puedo hacer cargo, sanamente porque no me puedo hacer cargo de sus dificultades más íntimas, pero corresponsable en el sentido de que algo tengo que hacer, algo tengo que confrontar, algo tengo que ofrecer, apoyo fraterno, económico incluso. Pero hay algo que no nos puede ser indiferente. Los escándalos en que algunos hermanos nuestros han estado metidos no nos pueden ser indiferentes. No solo por el escándalo, que gracias a Dios hemos aprendido a escandalizarnos por las situaciones, sino también porque es un hermano nuestro. Yo me imagino que entre nosotros acá hay algunos sacerdotes que han tenido la posibilidad de colaborar en la pastoral carcelaria. Los que hemos tenido esa posibilidad, aunque sea muy puntual, hemos visto muchas veces con admiración las madres de esos internos. Y uno ve la vergüenza que pasan con las revisiones, con algunas humillaciones, depende del personaje de la puerta, cómo las traten, y uno ve a esas mujeres ahí siempre para lo suyo. Tremendo. Y cuando uno conversa con alguno de ellos es conmovedor. Muchas te dicen, mire padre, yo prefiero que mi hijo esté aquí porque aquí no daña a nadie. Y siento mucha rabia y mucho dolor con la situación, pero es mi hijo. Y a veces a nosotros se nos ha olvidado eso, con el hermano caído. No digo solamente con el que tal vez ha cometido un delito o un crimen, sino también con otro que se enredó en alguna historia afectiva con una mujer. Y no hacernos cargo de eso, insisto, no hacernos cargo de su decisión ni de sus consecuencias. Pero hay una pregunta pendiente sobre cómo estar ahí siendo hermanos de aquel que ha fallado. Hay una pregunta pendiente. Por ejemplo, el Magisterio Latinoamericano, en Puebla 690, habla de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, habla de intimidad. Una íntima fraternidad sacramental, un solo presbiterio. Y intimidad significa dejarse tocar, ¿no? Como la intimidad de los esposos. Entonces, tener intimidad entre nosotros es dejar que el otro toque con mi propia miseria, incluso, pero también mis alegrías. Entonces, implica no tener reuniones de camaradería solamente para contarnos nuestros éxitos pastorales, sino también tener la posibilidad de mostrarnos frágiles delante del otro sin miedo a ser dañado. Es compartir la vida íntima del hermano sacerdote, es dejarse tocar, es dolerse, es emocionarse, es conmoverse. Y es un solo presbiterio. En matemáticas se habla de cuando una ecuación es simple o es compleja, cuando tiene más de un término, ¿no? En el fondo, cuando es divisible. Y hablar de un solo presbiterio nos invita a hacernos cargo de todas las cosas que de repente nos separan, nos dividen, que es distinto a tener distinta opinión o distinta manera de enfrentarlo, sino que hablamos de división. Y eso quisiéramos pedirle al Señor que nos ayudara a encontrar caminos donde hemos caído, por ejemplo, en la división, o entre aquellos hermanos nuestros que personalmente se declaran indiferentes del otro,
que nos regale caminos, porque la verdad es que eso no se entiende. En Medellín, o la otra conferencia, hablamos de varias cosas bien interesantes. Habla de unión de amor, unión de preocupaciones, de intereses, de trabajo entre obispos y presbíteros, ¿no? Entonces, hablar de amistad, de amor, de preocupaciones, es hablar de afectos. Y tal vez un reclamo que se hace a nivel general, desde el pueblo de los terapeutas, de los acompañantes de sacerdotes, nos declaran a nosotros como personas un poco más, por así decirlo, analfabetas afectivas, que nos cuesta compartir nuestros afectos sanamente. O lo hacemos con mucha represión, o cuando lo hacemos mal. Eso es lo que se dice. Yo creo que hemos ido haciendo camino, gracias a Dios, que la misma situación dolorosa de la iglesia chilena nos ha ayudado, y yo estoy muy contento con pasos que creo que hemos ido dando en cada uno de nuestros presbiterios en general. Pero hablar de unión íntima, de amistad, de amor, de preocupaciones, es hablar de afectos. Por eso la verdadera fraternidad sacerdotal pasará por un acercamiento más afectivo al otro, y menos intelectual. Más afectivo y menos intelectual. Y dice obispos y presbíteros. Y a veces nos pasa también que frente a nuestros obispos no somos precisamente ni los más cariñosos ni los más preocupados. Hay una paráfrasis de la frase bíblica donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí está yo en medio de ellos. Donde dos o más sacerdotes están reunidos, ahí está el obispo en medio de ellos, se dice. Yo creo que estamos llamados también a hacer un camino con nuestros hermanos obispos, ¿no? De tener una fraternidad más clara y más firme, sobre todo en medio de dificultades que, más allá de críticas que puede haber a su actuar, son hermanos nuestros. Y la pregunta es si nosotros lo hubiéramos hecho distinto. Entonces, yo creo que es un desafío súper grande eso. Y cuando uno logra ser cercano con un obispo, hay muchas cosas, desde que te molestan de que eres el chupamedia y todo, hasta las desautorizaciones, ¿no? Pero sobre todo yo lo digo cuando tú eres amigo de un obispo, cuando eres amigo desde antes. Eso la idea es no perderlo. Nosotros en Santiago trabajamos en la Comisión para el Clero con el padre Julio Larrondo, que le acaban de ser obispo, y es súper extraño para uno porque es el primer obispo que yo conozco de antes, con el que yo tengo una relación de una cercanía tremenda. Y eso ha sido súper bonito, sentirlo muy hermano, ¿no? En el trabajo que seguimos haciendo con el clero de Santiago, muy preocupado, muy paterno. Y yo creo que esa relación que uno tal vez le sale un poco más fácil, porque los conoce de antes, tal vez un poco idealista, pero yo me planteo si es posible hacerla, por ejemplo, con el libro que venga llegando afuera. A mí me da la impresión que sí, y que hemos hecho pendiente. Cómo hacer una unión de amistad que incluso nos lleva a estar unidos en la dificultad y en el piso y en el estiércol del otro, ¿no? Miren, yo tengo varios amigos de mi tiempo de universitario antes de entrar al seminario que son ateos militantes, sí, comunistas desenfrenados. Yo estudiaba ciencia política en la Universidad de Chile. Y uno de los amigos que yo sigo conservando, el que era más anticatólico, por él hiciera un montón de cosas, empezó a cambiar su impresión de la iglesia después que leyó una entrevista al padre Mariano Puga en el Mercurio. Mariano Puga en el Mercurio, imagínense. ¿Ah? Y en esa entrevista Mariano Puga en el Mercurio, que fue hace unos 8 o 9 años, no, un poco más, no, 9 años, 9 años. A ver, el escándalo Caradima tiene 10 años, casi 11, tienen que haber sido 9, 10 años. Y es una entrevista que le hacen a Mariano Puga después de visitar a Caradima en el hogar donde estaba recluido.
Entonces le preguntan, ¿pero cómo usted viene a visitar a este hombre? Y él le dice, bueno, pero es que es mi hermano sacerdote. ¿Pero él es un delincuente? Sí, es mi hermano sacerdote delincuente. ¿Pero él es un pedófilo? Sí, es mi hermano sacerdote delincuente pedófilo. Y eso a este personaje que yo le estoy contando le cambió la visión. Tuvo unos juicios mucho más mesurados. Y yo creo que eso nos habla de algo, de una manera de mostrar también incluso lo peor de nosotros, cómo lo mostramos hacia afuera, con cuánto afecto o con cuánta conciencia que somos hermanos. Yo creo que ese es un desafío lindo que tenemos, ¿no? Sigo un poco adelante. En Medellín 15 habla de la adecuada corresponsabilidad entre obispo y presbítero, que pide ejercicio de un diálogo. El ejercicio del diálogo tiene dos notas. Tiene libertad, porque si no hay libertad no hay diálogo, solamente hay imposición. ¿Eh? Y tiene comprensión, y para comprensión hay que hablar el mismo idioma. Qué difícil es cuando en una reunión de sacerdotes el idioma que se habla es la eficiencia y algún otro está hablando el idioma de la economía y el otro está hablando el idioma de los números. Estoy caricaturizando, ninguna de estas cosas por supuesto que es absoluta, ¿no? Yo creo que los sacerdotes hacemos un tremendo esfuerzo y hay gente admirable entre nosotros, solamente lo estoy llevando al extremo para que se entienda el ejemplo, ¿ya? Pero es distinto, ¿no? Miren, hace un tiempo atrás se realizó la peregrinación de jóvenes virtual a Teresa de los Andes, ¿no? Me impresionó mucho que cuando me tocó ir por el seminario, por la pastoral vocacional, que teníamos una estación, que cuando se hicieron las reuniones, en algún momento la conversación entre los jóvenes, los movimientos, era el formato de televisión, cuántos píxeles tenía que tener el video, si iba a ser atractivo o no, y fue complejo ese momento, porque la intuición era televisiva, no era pastoral. Y en eso coincidimos varios de los sacerdotes que estábamos en esa reunión, después conversando. Ahora, aquí es lo interesante, que nos damos cuenta con mucha facilidad cuando otros hacen eso, pero no necesariamente nos damos cuenta con facilidad cuando estando entre nosotros, caemos en eso. Yo creo que eso también es un desafío muy, muy importante. Vamos a seguir adelante, entonces. Ahora, dentro de las cosas anteriores al concilio que yo quisiera comentarles, hay una homilía que yo no he encontrado en español, que es de la misa crismal en la Catedral de Milán el Jueves Santo de 1956, que es magistral, en ese tiempo el cardenal Montini, el Papa Pablo VI. Y hay muchas cosas, pero yo quisiera tocar esta pequeña homilía de este hombre que es uno de los grandes teólogos del siglo XX, porque me parece que tiene algunas intuiciones que son bien interesantes, ¿no? Son tres ideas básicas. La importancia de la fraternidad y la solidaridad entre los sacerdotes a partir del mandamiento nuevo. Todos conocemos el Evangelio del Jueves Santo. Les doy un mandamiento nuevo. Entonces, a partir de ese mandamiento nuevo, que se amen, él habla de la importancia de la fraternidad y la solidaridad, porque el amor solamente se comprueba en las relaciones fraternas y la solidaridad frente a la dificultad. Ahora, ¿cuál es el modo de evaluación de si yo estoy ejecutando bien esa fraternidad y solidaridad? Es mirar a Jesucristo como yo los he amado. Es la segunda idea. O sea, pone el como yo los he amado como un criterio de discernimiento en el fondo. El cardenal Montini en esa época. Ahora, ¿y cómo? Eso para uno. Y hacia afuera, ¿cómo es comprobable? Porque el mundo reconocería a sus discípulos por el amor mutuo. O sea, todo lo que nosotros podamos hacer. Si la gente nos ve peleados como el perro y el gato, no nos va a creer. Entonces, estas son las tres ideas de la homilía del cardenal Montini en Milán, en 1956. Uno dice, tantos años, pero es tremendamente actual. Entonces, ¿qué es lo que hace? Descripción de cómo el sacerdote debe amar, ¿ya? Y dice, como sacerdos alter Christus. Este es el fundamento de todo tipo de fraternidad que nació en el Jueves Santo. O sea, amar al modo de Jesús. Y eso tiene consecuencias tremendas, porque nos levanta, por así decirlo, el umbral
a límites que son imposibles para nosotros. Y eso implica ser hombres de espiritualidad profunda, porque hay que pedir lo que no somos capaces. Y así lo que nace del corazón entonces es una nueva capacidad de amar. O sea, esto es tremendo, ¿no? Después estamos llamados amor exagerado, que no tiene medida, que no tiene límite. Y usa una imagen, dice, un anillo de afecto, de simpatía, de solidaridad, de estima recíproca, de amor. Y da una frase fuerte. Dice que no tiene punto de comparación con ninguna otra sociedad. Hay una representatividad tal. O sea, ¿por qué no tiene comparación con ninguna otra asociación humana? No es porque esté, por así decirlo, minusvalorando las otras asociaciones humanas, sino que está tratando de mostrarle a esa audiencia particular que eran sacerdotes la importancia de representar sacramentalmente a aquel que amó hasta el extremo, ¿no? A los suyos. Pasado esa homilía, esto es un documentito que ojalá todos lo podamos ver. Las orientaciones para una pastoral de los presbíteros son las vigentes, con las que nosotros trabajamos en nuestra comisión nacional. Si alguno de ustedes no las tiene, hable por interno con la gente de la comisión para que podamos hacérsela llegar, ¿ah? Con Ricardo, con Edgardo, por favor. Ya es un documento hecho con harto cariño y me parece a mí de mucha actualidad. Y cuando en el capítulo 4 habla de enfrentar desafíos, dice que lo que revitaliza tanto la caridad pastoral como el celibato bien vivido es la fraternidad. Entonces, esta fraternidad es un fundamento de lo más profundo de la vida sacerdotal, lo identitario que es la caridad y una manera particular de vivir que es el celibato. Y el directorio que está de la vida de los presbíteros, que está renovado el año 2013, habla nuevamente, es el desarrollo de Presbyterorum Ordinis 8, y introduce otro concepto, que es el de la verdadera familia. Y en este sentido es bien interesante pensar cómo es la relación con nuestra propia familia, y si es muy distinto con los demás sacerdotes. Es cierto que no tenemos la misma sangre, pero cuando alguien de nuestra familia, por ejemplo, ha sufrido un accidente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Probablemente suspendemos algunos compromisos, vamos a visitar a esa persona en el hospital. En los funerales, vamos. Y más de alguna vez, en algunas partes, en Santiago y en otras partes de Chile, nosotros desde la Vicaría gestionamos el hogar sacerdotal Santo Cura de Ars, y a veces uno ve que la muerte de algunos hermanos es bien solitaria. Bendito sea Dios que nos regala la humildad, pero uno dice, chuta, uy, tenemos que cultivar un poquito más, parece que el agradecimiento, sobre todo, ¿no? De los seminarios tiene una novedad, que pone en continuo la formación inicial con la formación permanente. Lo pone la formación inicial como las bases de la formación permanente. Entonces, dice que el humus de la vocación al ministerio es la comunidad. Y habla que el seminarista primero y el presbítero después, como un continuo, tiene necesidad de un vínculo vital con la comunidad. O sea, no solo es identitario, no solo es familiar, sino que es necesario. Y como es necesario, entonces es irrenunciable. Y ahí nace la pregunta, ¿cómo vivimos esta necesidad? Cuando en nuestros cleros, por ejemplo, cuesta que hay hermanos nuestros que llevan mucho tiempo sin ir a los retiros del clero. Entonces, claro, es cierto que alguna vez va a un retiro de la renovación carismática, alguna vez va a un retiro de, no sé, de alguna fraternidad sacerdotal particular, o va solo a un monasterio porque algo ocurrió esa semana del retiro, pero cuando alguien no va a 10 años, que hace algo, tal vez incluso el modo de retiro no está respondiendo a los deseos de silencio, por ejemplo, porque necesitamos estar juntos, es necesario. Es un vínculo vital. Lo mismo pasa con las jornadas, con los encuentros. Hay una broma que se echa entre los sacerdotes de cuándo va a ser tu próximo funeral en la parroquia para el próximo encuentro del clero.
Entonces, yo creo que tenemos que ayudarnos fraternalmente y decir, oye, ¿por qué el obispo no lo llama? ¿Por qué el obispo le pregunta? Bueno, pero es tu amigo, es tu hermano, llámalo, oye, ¿qué te pasó? Te extrañamos, nos hubiera gustado estar contigo. Eh, yo creo que tenemos que seguir creciendo en eso. Pero yo lo invito a que nos quedemos un poquito en Presbyterorum Ordinis 8, que a mi juicio es el que concentra todas las ideas. Después hay un desarrollo posterior, insisto, tal vez más detallado, pero como es poco el tiempo, podemos concentrar un poquito aquí en Presbyterorum Ordinis, ¿ya? Ustedes pueden leer después ese número porque es largo, tiene varias cosas. Y aquí tienen algunas cosas que yo quisiera explicar bien, porque si no, si se van a entender, me van a tirar tomatazos, ¿no? Parte así, los presbíteros constituidos por la ordenación en el orden del presbiterado están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad sacramental y sigue adelante, y después viene varias características, vamos a ver más adelante, ¿ya? Primero, yo destaqué dos palabras, presbíteros. ¿Qué implica ese nombre? No dice sacerdote. Los presbíteros implica sabiduría, implica, es una referencia lingüística a la madurez. Entonces, hablar de presbítero es hablar de un hombre que está integrado, que busca el bien, que es maduro en su mente, en su corazón, en sus afectos, en sus actitudes. Eso es lo que quisiéramos, ¿no? No perfecto, sino maduro. Entonces, es interesante lo que significa ser presbítero. Y hablamos de íntima fraternidad, eso nos hace hermanos. Y cuando nosotros, por así decirlo, cultivamos nuestra condición de hermanos, la vida cambia. Eh, Les pongo un ejemplo. En nuestra diócesis en Chile nosotros hemos vivido el escándalo dolorosísimo de los abusos de parte de algunos hermanos nuestros que han cometido estos crímenes, ¿no? Y el Papa denuncia en una carta la cultura del descubrimiento, él denuncia varios olvidos, ¿no? Yo creo que un olvido gigantesco que tal vez hubiéramos enfrentado esto desde el principio, pero con mucho respeto estando desde esta tribuna, porque estando ahí no sé si yo lo hubiera hecho distinto, ¿no? Es que esas personas que sufrieron esos abusos también eran nuestros hermanos. Entonces, eh, cuando uno lee, por ejemplo, la carta del Papa Benedicto a los católicos de Irlanda, habla con mucha más fuerza del proteger la institución. Si a los católicos de Irlanda les hubiera sido posible pensar que los que sufrieron son sus hermanos, tal vez hubieran hecho esto distinto. Y también desde nosotros nuestro acercamiento a esa realidad tan dolorosa puede ser distinta en nuestro hermano. Y el sacerdote acusado es nuestro hermano, entonces nos dolemos. Yo creo que la categoría de hermanos, si la hacemos más fuerte entre nosotros, cambia una manera de relacionarnos, cambia una manera de pensar el ministerio. Entonces, en este sentido, este número tiene algunas consecuencias que, por ejemplo, si hablamos de íntima fraternidad entre los presbíteros, no están en esta íntima fraternidad ni los diáconos, ni los religiosos, salvo que sean presbíteros, ni los laicos, ¿ya? Ahora, que se entienda bien, ya que se entienda bien. Aquí está la explicación. Cuando hablamos de eso, hablamos de un espacio particular, de una manera de pensar. No estamos hablando de una casta, porque queremos erradicar de parte de nosotros todo clericalismo, sino entender que hay un espacio propio, una sensibilidad propia, y que bueno es cultivarla para ponernos al servicio, vamos a entrar a eso, no solamente para ser la casta de los especiales, porque eso no lo queremos, ¿ya? Si alguien lo quiere, yo creo que está muy mal, sino en el sentido de reconocer que hay una manera distinta, y eso hay que cultivarlo también. En ese sentido, la fraternidad sacerdotal tiene una particularidad, no particularismos, ¿ya? Las relaciones de los presbíteros con los otros miembros de la iglesia tienen otros dinamismos, otros orígenes. Entonces no lo estamos descartando, estamos entrando a la particularidad de decir que aquí hay algo particular que nosotros deberíamos cultivar. ¿Por qué? Porque en
En esta intimidad fraterna comulgan esperanzas, alegrías, inquietudes, dificultades. Vivimos desde una misma identidad. Mira, hay una foto de un equipo de fútbol de puros sacerdotes, todos los que están ahí son sacerdotes. Y hablar de una intimidad fraternidad nos invita a modos adecuados de relaciones que tienen lugar interpares. Y aquí yo quiero poner un ejemplo particular. Yo fraternamente les quiero contar una situación que a mí me ocurrió y también dos situaciones que a mí me parecen peligrosas desde lo que yo hago, ¿no? Hace un tiempo voy a comentar una imprudencia de sacerdote recién ordenado. Hace un tiempo atrás, cuando yo tenía 2 meses de sacerdote, estaba destinado a una parroquia que había sufrido un escándalo sacerdotal, entonces estaba la comunidad dividida. Y en esa comunidad dividida hubo una pelea entre la gente, y una señora que con 25 o 28 años en la parroquia se quiso ir. No, no vengo más a esta parroquia, no vengo más a la iglesia. Y uno recién salió del seminario, se cree un poquito salvador, que se las va a hacer todas, y fue a hablar con ella, a tratar de convencerla. Yo le decía a mi parroquia, déjamela a mí nomás, yo la voy a convencer. Me creció la capa ahí, me la dio super cura, vamos para adelante. Fue a hablar con la señora, no hubo caso, estaba dolida, indignada, y con cosas opinables. Bueno, cuento corto, ese día, en la noche, era un día sábado, me habían invitado a una cena de generación de la universidad, mis compañeros de la Universidad de Chile. Y no era un grupo grande, era un grupo de 4 o 5 amigos que participaban un poco en la pastoral. Ya, bien. Y estando en esa cena, cada uno empezó a contar cómo le había ido y había uno que estaba bien deprimido porque había tenido una situación familiar dolorosa con su esposa. Y como que todos se activaron en modo depresión, incluido yo, por supuesto. Y todos contaron sus dramas. Y a mí se me ocurre contar esto. Oye, mira, estoy súper triste, hubo una señora en la parroquia, no fui capaz de... Y yo les compartía como mi dolor de pastor de que hay una persona que se fue. Y al final me dicen, oye, estáis puro dando la hora, si vayas a sufrir así, nosotros te buscamos pegue y deja el hábito. ¿Por qué cuento esto? Porque yo a mí me di cuenta yo que mis amigos funcionan en otro dial. No entendieron mi sufrimiento, sino que en el fondo es práctico. En ese sentido hay un lenguaje común que no siempre, no digo que sea exclusivo, pero no siempre se va a entender. Y en ese sentido tenemos que entender que hay una particularidad que marca nuestra fraternidad. Y en ese sentido implica modos adecuados de relación. Y hay 2 modos que a mí me parece que se han hecho muy comunes en el último tiempo y que son muy complejos. Uno, el cura amigo de los jóvenes. Los jóvenes no necesitan curas amigos, ya los tienen. ¿O ustedes creen que los jóvenes le cuentan todo lo que hacen? O sea, no necesitan a alguien que baile reggaetón con ellos. Necesitan un referente de madurez, con quien confrontarse, alguien que les anime. Entonces, el curita amigo de los jóvenes que sale a tomar cerveza con ellos, esa cuestión es muy compleja. Muy compleja. Otra cosa es cultivar una sana cercanía, pero el curita amigo de los jóvenes es muy complejo. Y lo segundo, el cura gurú, que no hace relaciones de pares, que busca discípulos. Y eso, en varias de nuestras diócesis ya tenemos los gurús condenados, digamos, ¿no? No necesariamente va a ser una cosa patológica o criminal, como ha sido en algunos casos, sino poco sana, de relaciones de discípulo-maestro, y el único maestro del Señor, ¿no? Entonces es difícil el tema del cura gurú. Ahora, de aquí nacen algunas cosas que son bien importantes, de que el único maestro es el Señor, todos ustedes son hermanos, y eso implica que la fraternidad tiene algunas cosas que son irrenunciables. Primero, tratar al otro como un semejante, que es un requisito de la verdadera fraternidad, ¿ya? Que un buen consejo tiene efectos sanadores, ¿no? O sea, no nos cuesta ser confrontados por naturaleza humana, pero por Dios que nos hace bien un buen consejo. Pero un consejo cuando se da desde la superioridad, aunque bueno, se rechaza una actitud efectiva. Los hermanos, ¿no? ¿Para qué no cultivar estas cosas, sino para cultivar en nosotros una necesidad de relaciones profundas? Aquí hay una foto de un maestro con su
discípulos, ¿ah? La película Karate Kid, ahora que está de moda una serie de Cobra Kai. Pero nosotros miramos, por ejemplo, necesidades profundas, permanentes y sanas también con los laicos. Y aquí hago eh, la complementariedad con lo que yo decía de una particularidad de la fraternidad sacerdotal. Ojo con las relaciones con los laicos para que sean maduras, sanas, adultas. Primero, tener amigos laicos es un regalo, es una relación de complementariedad, y eso implica ser profundamente respetuoso de su espacio de intimidad. Hay algunos entre nosotros, lamentablemente, yo creo que cada vez menos, gracias a Dios, hemos ido aprendiendo, pero hace algunos años era bastante común ver que invadían realidades familiares. Y era muy complejo eso. Eran uno más de la familia, pero llegaban y no era uno más, pero era el padre y hay que atenderlo. Y eso es una realidad bien compleja en Latinoamérica. Yo creo que en Chile, con toda esta situación dolorosa, hemos ido avanzando, pero en Latinoamérica es muy complejo. El sacerdote tiene mucho de rey todavía. Otro aspecto de nuestra relación con los laicos, para completar el tema del particularismo por defecto, por así decirlo, metodológicamente por defecto, es que cuidemos la utilidad. A veces hay relaciones que nos pueden ser útiles, y eso es doloroso. Eso es utilizar a las personas. Otra necesidad de relaciones profundas y permanentes y sanas con los laicos es cuidarse de las compensaciones, de las gratificaciones secundarias, de que nos gusten las relaciones de asimetría. Y otra cosa particular, a los que me han visto en alguna otra diócesis, yo esto siempre lo digo porque creo que varios estudios demuestran que para los sacerdotes es fácil caer en esto, son las llamadas betanias. ¿Qué es una betania? Todos entendemos la betania como la familia de amigos, pero muy probablemente la betania puede ser, no digo que sea así, pero puede ser un lindo nombre bíblico para una amistad exclusiva y excluyente. Entonces, siempre es importante mirar la intencionalidad y en ese sentido ser súper honesto con uno mismo y delante del Señor. Es complejo el tema de las betanias, ¿eh? Porque después empiezan los celos, padre, ¿por qué fue a esa familia si usted tiene su casa aquí? Y todas esas cosas medias complejas. ¿Eh? Ahora, con todo esto, la fraternidad entonces es una característica identitaria, no es optativa. Incluso el número anterior al fundamental que yo les planteaba en Praetorium Ordinis 8, el 7, dice que ninguno puede realizar su misión de manera aislada o individualista, sino únicamente buscando fuerzas con otros. ¿Cómo estamos? ¿Ya? Muy bien, ¿cómo están los amigos? Al padre Leonardo se le quedó el micrófono abierto. Ya. Y esto conlleva entonces existir como un copresbítero, esto es un nombre que se ocupa en la espiritualidad sacerdotal actual, en los estudios de espiritualidad, como un copresbítero de quienes conforman el presbiterio, con los gozos y las fatigas. O sea, no somos solos. Este dato objetivo requiere una madurez, por eso nos llamamos presbítero, insistimos en esa idea. Y que esto va más allá de afinidades y amistades. Miren, en el seminario, al ser tantas personas juntas, no todo el mundo te cae bien. Y eso es normal. O sea, pensar que en un seminario donde viven 40, todos van a ser amigos de todos, eso es de kinder. Niñitos, tómense de la mano que vamos tomados de la cotonita, ¿no? Eso no. Pero estamos obligados a la fraternidad. Tenemos que cultivarla como una obligación profunda. La amistad personal es otro tema, con otros límites. Pero estamos obligados a la fraternidad. Eso no depende de si me cae bien o me cae mal. Y cuando hay alguna situación que me supera personalmente por mis límites, bueno, implica poder hablar, implica buscar ayuda, implica buscar caminos de encuentro, o al menos de mínimo respeto de la fraternidad. Porque nadie está obligado a lo imposible, hay situaciones que nos superan, ¿no? Entonces pensemos desde el ministerio. Si nosotros vemos la clasificación clásica de los sacramentos, vemos que el sacramento del orden está ahí como un sacramento de servicio. Y si es un servicio, entonces no está ordenado el servicio a la edificación de la iglesia. Se ordena entonces al pueblo santo.
Por lo tanto, no es autocomplaciente. Yo creo que es importante destacar que a veces afuera, en el mundo, por así decirlo, más lejano a la iglesia, no digo solamente ateos, digo muchas veces nunca antes practicantes, pero bautizados, se piensan muchas caricaturas que tal vez en algún momento fueron un poco más ciertas que ahora, ¿no? Que el ministerio es para evadir, que el ministerio es búsqueda de seguridad, no tiene idea. En el fondo que es autocomplacencia. Pero pueden haber otras pequeñas autocomplacencias. Pueden haber ciertas comodidades personales, ¿no? Pero el ministerio está ordenado a eso, está ordenado la edificación mutua de los presbíteros. Cada uno está unido a los demás miembros por lazos especiales de amor apostólico, ministerio y fraternidad. Y sale otra vez esto de los lazos del amor. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que si estamos unidos por lazos, es importante cultivarlos. ¿Por qué? Hans Zollner, que es un profesor de la Gregoriana, que es el encargado de la acción pontifical de los hablando de la habla de que en la universidad la crisis de los sacerdotes viene alrededor de los 40, con los que tenemos. Se da un fenómeno, ¿no? Que a esa edad se espera que el presbítero tenga mayores responsabilidades que cuando se ordenó recién. Pero entonces tiene mayor responsabilidad, pero ocurre un fenómeno con todos aquellos que han caído en crisis. No estamos hablando de cosas delictivas, estamos hablando de abandonos ministeriales, cuadros depresivos, cuadros angustiosos, cuadros ansiosos, de eso estamos hablando, ¿no? A mayor responsabilidad, uno esperaría, y lo lógico sería, mayor oración y mayor vida fraterna, como dos grandes pilares. ¿Qué es lo que ocurre con los casos complejos de situaciones dolorosas? A mayor responsabilidad, menor oración y menor vida fraterna. Entonces, yo creo que estamos invitados a hacerlo parte. ¿Por qué? Porque es una tentación humana. Cuando tú tienes más trabajo, dices ya, pero estoy lleno de pega, después lo hago. Entonces, ¿cómo cultivar que sea parte de, para que la tentación tan atractiva de el trabajo y la falta de tiempo, porque somos menos, porque tenemos tanto que hacer, no nos haga renunciar, por ejemplo, a los encuentros comunitarios? Uno entiende que si se murió el catequista de la parroquia y te tocó ese día, ya te tocó, pero no todos los meses. Entonces, porque tenemos que cultivar que entre nosotros esto sea una necesidad. Y la tarea también es una tarea, y por lo tanto requiere un proceso. No es fácil aprender a ser presbítero y a vivir como tal. Implica paciencia, porque estamos en el mundo de lo inmediato y en el mundo de lo individualista. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí vemos puros sacerdotes, pero, por ejemplo, entre los seminaristas, es bastante normal que cuando entran al propedéutico y van a sus primeras actividades pastorales, no se dan cuenta que coquetean con las chiquillas de la parroquia. Y uno tiene que confrontar con eso. ¿Por qué? Porque la cultura los llevó a ser machos de conquista, a hacerse los lindos con la chiquilla. Entonces, ellos no están preparados para asumir conductas célibes. Hay que enseñarles, con paciencia, sin escándalo, y ahí puede ser con otros límites. Límites de tiempo, límites de organización, límites de internet, límites de trago, límites de todas esas cosas. Y hay que hacerlo con paciencia. Y eso es súper empeñativo, porque la cultura no lo hace. En el caso nuestro, también muchos de esos límites venían por una cultura que era distinta, familiar venían dados, pero venía mucho más fuerte el tema de ser claro, de los hombres no lloran, mucho más construidos, por así decirlo, ya que estamos en esa, ¿no? Entonces, hacer un camino de fraternidad real implica paciencia. Y implica paciencia con los que van llegando, que claramente hay un salto generacional. Y porque se espera que el nuevo presbítero tenga aptitudes adquiridas durante el camino formativo, el íter formativo inicial,
pero que se refuerzan y renuevan en la formación permanente. Entonces no es que al que salió hay que exigirle que esté todo para siempre. De hecho, este número de Presbyterorum Ordinis habla de que han de acoger a los más jóvenes verdaderamente como hermanos y ayudarles en sus tareas y responsabilidades. Han de hacer lo posible por comprender su manera de pensar, aunque sea distinta a la suya. Entonces, por ejemplo, yo les paso el dato. Una de las cosas que los semistas hablan mucho y se ríen mucho de nosotros los sacerdotes es un poco el concepto, por así decirlo, de resiedumbre que hay. Porque nosotros jugamos con otra cultura, la cultura de lo blandito. Entonces, los chicos tienen que hacer camino desde ese extremo, pero, por ejemplo, van a la parroquia y reciben discursos como, cuando el muchacho trata de ser amable con alguno, reciben discursos del tipo, pero si yo llego al mes más, no me experici total, en la parroquia de estar toda la vida solo. Entonces la fraternidad es una tarea, porque nos podemos acostumbrar. Y sobre todo pensando en que nos toca acompañar a los que se van integrando al ministerio y que son más frágiles, son menos recios y tienen unas fortalezas que son distintas. Vamos a ir terminando ya. Hay unas relaciones y gestos que se derivan entonces de todo este concepto anterior. Muy sencillamente. Todo esto está desarrollado en pequeños párrafos, pero realmente magistrales en el Presbyterorum Ordinis 8 y después en otros documentos, ¿no? Primero, la necesidad de hospitalidad entre los sacerdotes. Yo creo que una de las cosas bonitas de poder colaborar en la Comisión Nacional en estos encuentros, cuando se empiezan a saludar, cuando se invitan a las parroquias, esto que ya nos invitaron a las termas, yo estoy feliz, me encantan las termas, gracias Padre, eso nos hace mucho bien. Debemos practicar la beneficencia de la comunidad de bienes. Yo creo que la pandemia también nos ayudó a avanzar mucho más en esto. Yo tengo la impresión que en Chile los sacerdotes siempre han sido generosos. También nos falta ser un poco más sistemático porque, por lo menos en Santiago, que hay una desigualdad tremenda, a veces se ayudan entre los amigos, pero se ayudan mucho, son muy generosos. A mí me edifica mucho el testimonio y generosidad de los sacerdotes que tienen posibilidad de manejar mayor dinero, son muy generosos. Tal vez estamos llamados, y la pandemia nos ha ayudado a esto a ser más sistemático, insisto. En España tienen un dicho, y yo creo que aquí se da poco, pero por si se da. Dice, ¿quieres provocar a un cura? Tócale el bolsillo. ¿Quieres provocar a un cura? Tócale el bolsillo. Yo creo que aquí sea menos, casi nada. Después preocuparse de los que lo pasan mal, y eso es de los que están enfermos, los que están acusados, los que están condenados, los que tiene un problema psiquiátrico, que está deprimido, que cayó en el alcohol. Después reunirse gustoso. Qué horror es cuando uno va a un encuentro de sacerdote y le toca, no sé, en la mesa con alguien que está con cara amargado. Si algo está produciendo una sensación de desagrado, de obligación, implica que hay que repensar cómo lo hacemos. Y no hay que tenerle miedo a la constante evaluación y a ver que de repente no le vamos a apuntar. Hay que buscar nuevos caminos. Después el cultivo mutuo, la vida espiritual e intelectual. Dicen que nadie es, en casa herrero, cuchillo palo. Y a veces nosotros miramos mucho más afuera. Y miramos los grandes gurús y hablamos de este, hablamos del otro, y que tienen que venir de afuera, pero entre nuestros propios cleros hay gente de una potencia espiritual, intelectual. Tal vez tenemos que darnos el espacio entre nosotros. A veces miramos harto para afuera. Yo creo que entre nuestro clero hay gente extraordinaria y deberíamos tratar de ayudarnos a beber mutuamente de esa fuente fraterna. Y fomentar la vida en común. Esto ya lo dijo el concilio. De repente hay algunos padres que nos cuesta más vivir con otros. Hay que ayudarnos en eso. Ahora, para ir ya cerrando, el último punto. Hablar de fraternidad sacerdotal implica entender que tiene razones prácticas. Vivir juntos nos ayuda a llegar solo, pero es que más que razones prácticas. No es solo que nos va a ayudar a atender más la parroquia, si nos juntamos 4 y atendemos 5 parroquias entre todos. Sí, nos puede ayudar, pero es más que eso.
Eso también, pero no es solo eso. Hay razones antropológicas, no es bueno que la persona esté sola, sí, también, pero sobre todo hay razones teológicas, que tienen que ver con la identidad propia del ministerio y con la colegialidad que nace. Fíjense una cosa, Jesús llamó a los 12 y los llamó para estar con él, pero no, y dice los nombres, pero después siempre habla en plural. Entonces hay una dimensión que es personal, que es la respuesta para integrarse a ese colegio, pero después se tiene que vivir en ese colegio. Por eso yo quisiera que nos renováramos hoy a través de estos puntos muy sencillos. Nuevo. Todo esto nosotros lo hemos conversado muchas veces, pero sobre todo invitarnos a que nos renovemos en que aquellas cosas que a lo mejor entre nosotros están bien, poder afianzarlas. Aquellas cosas que nos hemos ido debilitando en el tiempo con las dificultades, poder recuperarle. E incluso, si alguno de nosotros ha pasado por un mal momento y cosas que definitivamente ha perdido, buscar la manera, hable, busque ayuda, llame, pregunte, para poder reavivarlas. El Señor ha vencido la muerte, puede vencer también nosotros. Así que eso como para empezar. Tengo sacerdotal y no una clase, así que eso. Bien. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Gracias, Pancho. Abrimos entonces espacio al diálogo. Padre David Quilodrán, levantó la mano. No, solo aplaudía la presentación nada más. Muy bien. Padre Jorge Manríquez de Valparaíso. O no sé si todavía está en Valparaíso, padre. Todavía me aguantan. Oye, igualmente. También nosotros, como yo soy vicentino, también vivimos esa situación de hermanos que han dejado el ministerio. Pero hay un problema que creo que es como mutuo, recíproco. Me cuesta llegar a ese hermano y a ese hermano le cuesta también llegar, ¿cierto?, a uno, como que no hay algún punto de unión, de establecer como una conversación. A lo mejor fuimos muy buenos amigos durante el ejercicio del ministerio, pero deja la congregación o deja el clero, ¿cierto? Y pucha, como que se corta, como que ya todo lo que habíamos construido se derrumba. Eso. Sí. Bueno, eso es una realidad bien dolorosa a los que hemos tenido algún amigo que ha dejado el ministerio. Cuesta mucho, por eso yo no se los planteo como qué es lo que hay que hacer, porque la verdad es que no tengo la respuesta. Solamente lo planteo como un desafío que, por ejemplo, conversar en nuestros presbiterios. Como, por ejemplo, acercarnos a sus hermanos que han dejado y que son nuestros hermanos. Y que a veces uno siempre está en la tensión de decir, ¿cuánto espacio le dejo? Porque también tiene que desconectarse, es una situación súper difícil de manejar. Pero mira, conversando con un curita mayor, él decía una cosa que a mí me hizo mucho sentido a propósito de con quien yo me acompañaba espiritualmente en ese tiempo que este compañero mío dejó el ministerio. Decía, mira, tal vez que tú no sepas cómo acercarte hoy, te plantea el desafío de cómo aprender a quererlo desde ahora. Y yo creo que deberíamos buscar un acercamiento más de afecto entre nosotros, cosa que nos haga extrañarnos más allá de que él no esté ejerciendo el ministerio, sino de poder tal vez saludarnos, ver cómo está, ver si puedo conseguir trabajo, ver si le podemos ayudar a conseguir uno, si conocemos una buena oportunidad. Es complejo, pero es un tema que tenemos que conversar más. Si a uno le ha tocado casar a un sacerdote que pida dispensa, predicar ahí también es complejo. Sí. Sí, es súper complejo. Me consta. Sigue una tarea pendiente, padre Jorge. Ahí levantó la mano Boa 855946. Buenos días. Yo solamente una afirmación que hizo el padre que me cuesta, ¿no? Padre Francisco, estamos llamados a la
obligados a la fraternidad, ¿no? No sé, la palabra obligados, creo que hay desde lo que usted decía, cuando hay una vida profunda espiritual, la fraternidad es una necesidad, creo yo, y muy necesario porque si no hay una fraternidad sacerdotal, yo lo digo desde mi experiencia y en la confianza de que estamos todos, me cuesta mucho el celibato, es mi dificultad permanente cuando no hay un ambiente de sacerdotes y yo tengo que buscar como, bueno, yo soy extranjero, vivo en Chile, soy sacerdote aquí de la diócesis de Chillán y estoy hablando en confianza también, ¿no? Ujú. No, es imposible para mí, yo lo digo así, perdónenme la expresión si es muy fuerte, es imposible un celibato. Primero que todo, yo creo que el primer ambiente es la fraternidad sacerdotal. ¿Y cómo hacer esto? Porque yo creo que una de las cosas que lo deben enseñar desde el comienzo es desde el seminario. En el seminario hay una experiencia, allá sí se puede ver eso como una obligación porque estamos aquí encerrados, ¿no? ¿Cómo sacar a la gente de eso? Porque así no se puede, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil vivir el presbiterio, es muy difícil vivir el celibato si no hay una cosa, una fraternidad sacerdotal. Y también este celibato necesita, el celibato que estamos llamados a vivir, necesita un ambiente. Y uno hay veces está metido en las parroquias en unos ambientes, cosas muy humanas, trabajos que uno no pensó que como presbítero iba a estar encargado de un cementerio peleando con la gente. Entonces, sí, ahí está la fraternidad sacerdotal para ayudarnos. Creo que comparto esto porque desde mi experiencia es esto. También preguntarle esto de la obligación, obligados. Padre, vamos, gracias por su pregunta. Yo creo que hay que hacer una distinción entre una obligación normativa y una respuesta a una necesidad. La plenitud del corazón humano, cuando descubre cuáles son sus necesidades, nos lleva a satisfacer esas necesidades. ¿Mm? O sea, por ejemplo, de cariño, de reconocimiento, de compañía. Nosotros necesitamos satisfacer eso. De lo contrario, vamos a ser profundamente infelices. Ahora, la podemos satisfacer narcisísticamente, decir yo me aprovecho de ti para que me des lo que yo quiero, y eso no es ni sacerdotal ni cristiano, ¿ya? O yo lo puedo satisfacer desde la propia identidad. Y desde la propia identidad tiene que ver con esto. O sea, mi necesidad de ser acompañado, de ser querido. Yo lo puedo satisfacer, ya que usted habla con claridad, yo hablo con claridad también, padre, con un amante, ¿ya? O con hermanos que comparten la misma pasión por la iglesia, por Jesucristo y por los demás, con quienes me siento profundamente querido y acompañado. Por supuesto que esto tiene matices, y el corazón humano es tremendo, ¿ya? Pero yo creo que hay que hacer una distinción cuando hablamos de obligaciones porque nace la necesidad, no porque está impuesta, sino porque precisamente el corazón humano reclama el ser acompañado. Muy bien. O sea, en ese sentido, uno puede tener una obligación que viene desde afuera, exógena, o algo endógeno, ¿no? Algo que es propio. Y yo creo que en ese sentido es de nuestra identidad de humanos, de hombres, de sexuados, de tener afectos, somos profundamente necesitados. Por eso no hay que refugiarse detrás de un ministerio célibe, porque no me caso, para ser un hombre profundamente solitario, porque eso no es humano. O sea, en ese sentido, padre, cuando hablamos de obligación, no hablamos de una obligación normativa, no es que esté en el código, sino que cuando decimos obligación es porque por honestidad para con el propio corazón que busca la plenitud, la fraternidad se hace una necesidad. En ese sentido la obligación, de honestidad, porque está ahí. No sé si le aclaré. Muy bien, muy bien. Es eso. Gracias. Padre Andrés, Valenzuela. sí, Padre Francisco, un gusto Hola, verte tanto Andrés. tiempo. Y también un gran saludo a todos los sacerdotes. Tú hablabas, Francisco, de ese acercamiento, de esa fraternidad presbiteral, de esa fraternidad sacerdotal. Y creo que hoy día uno de los desafíos que hay, y bastante, ¿no?, urgente, pienso,
es que a veces se confunde ese acercamiento, esa fraternidad con un quehacer. Entonces, ¿no es cierto?, se van gestando instancias de encuentro, instancias de poder compartir, pero en razón de algo. Y creo que esta misma situación coyuntural que estamos viviendo, ahora la pandemia, antes el tema del abuso y quizás después otra contingencia más y antes, claro, ese acercamiento y esa fraternidad es en razón de un quehacer. Entonces, nos juntamos tanto en cuanto estamos para hacer algo. Importamos tanto en cuanto tenemos que sacar algo adelante. Y quizá el riesgo de hoy día es pensar que está todo normal, está todo bien, porque en nuestra diócesis estamos haciendo cosas, porque en nuestra diócesis las parroquias están funcionando, porque están retomando la vida cotidiana, porque las instancias pastorales están funcionando, porque los delegados de tal o cual servicio están funcionando, pero en qué momento también está esa gratuidad del encuentro, esa gratuidad de la preocupación. Creo que cuando tú mencionabas este acercamiento, esta fraternidad, es un desafío cómo lograr que no esté necesariamente forzada por un quehacer, ¿no?, sino que esté en razón de la persona, lo que tú hablabas recién, esa dimensión más humana, más que el quehacer. Súper. Y yo creo que el riesgo no solo es pensar que está todo normal, sino yo creo que es más allá. Un riesgo que incluso normalizando la pandemia y las misas por Zoom y todas esas cosas, que es muy complejo. Y tiene que ver con lo que decía el padre. Padre, no sé cuál es su, porque está como. Yo iba a intentar poner el nombre, pero no sé, yo soy el padre Boanerges, me dicen No, Boa. no... Yo soy Boanerges. Padre Boanerges. Ya, padre Boa, perfecto. Que tiene que ver un poco con lo que decía el padre Boa, que tiene que ver con una cosa de afectos. O sea, hay hermanos nuestros que están desde marzo y ahora con el desconfinamiento casi completo, solos en una casa parroquial. Entonces, claro, hacen reunión del Consejo Pastoral por Zoom, transmiten la misa por Zoom, acompañan a la gente por Zoom, pero no han visto a nadie. Entonces, yo creo que a veces perdemos la capacidad de mirar que hay una cosa que es fundamental, que es el encuentro personal. Y es cierto que la pandemia nos obligó a suspenderlo y lo hacemos con mucha misión de fe, pero siempre esperando que pase. Ahora vendrán otras preguntas pastorales si volveremos a hacer lo mismo. No. ¿Cuánto de esto va a quedar? ¿Qué preguntas más importantes nos hacemos? ¿Cómo hacemos la pastoral? Son otras preguntas que los vamos a dejar por el encuentro de teología pastoral, ¿no? ¿Cómo acompañamos a los que no pudieron sus muertos y que están enojadísimos con Dios? Porque si quedaron 20 años servirlo y se murió la señora, el ministro de comunión. Como si vamos a hacer una misa, mándelo a la lista. No podemos hacer eso. Vienen muchas preguntas, pero ante estas preguntas que los sacerdotes son capaces de ver, muchas veces se cargan de angustias. Entonces, por ejemplo, se ha levantado en Chile las consultas psiquiátricas de sacerdotes. Los psicólogos se están haciendo ricos, porque te escuchan 45 minutos y un sacerdote desbordado habla y te cobran 65.000 pesos, ¿no? Entonces, yo creo que falta una pregunta, no solo por la actividad y la manera de recuperarla, sino que entre nosotros mismos falta la pregunta por ver cómo estamos. Y en ese sentido yo quiero hacer un reconocimiento al padre Julio Larronto. En la Vicaría para el Clero de Santiago teníamos un encuentro mensual por generaciones. Y yo, al principio, cuando me plantearon estos encuentros, porque yo colaboro ahí, era como súper difícil decir, bueno, ¿y cuál es el tema? Y con mucha sencillez, él abría la plataforma y pensaba, bueno, ¿y cómo estamos? Han sido los encuentros más lindos de este tiempo de pandemia. Solamente con esa pregunta, sin hablar del 1%. Al final, hora de incidente, oye, chiquillos, estamos preocupados por cómo van a financiar las parroquias, estamos viendo, tranquilo, pero no los vamos a dejar solos. Y yo creo que eso nos falta un poquito más. O sea, yo echaría de menos, también veo que el padre Jorge Manrique habla de cómo conseguir que nuestro estudio sea gratuito. Yo creo que hablando más de nosotros,
muchas veces uno va al encuentro presbítero y está el tema de la ayuda fraterna, el tema de la campaña de Navidad, el 1%. Por lo menos estoy hablando de la realidad que yo conozco. ¿Ah? Eh, hay otros lugares donde yo he visto que se dedican, por ejemplo en Concepción, aquí está Edgardo, aquí está Padre Fernando, a semanas de formación para el clero y hablan de estos temas, no hablan temas de pastoral. Yo creo personalmente, para responder también a Andrés y al Padre Jorge, yo creo que nos falta cargar un poquito la mano menos a la teología dogmática y más a la formación humana. Porque son los temas que nos reúnen, porque en el fondo tenemos la impresión muchas veces que nadie nos cuida. Nos tenemos que cuidar entre nosotros. El obispo, nosotros, los hermanos. Y yo creo que eso está bien. Entonces, creo yo que tenemos que superar el tema del tema urgente y necesario para darle un giro y preocuparnos un poquito más de nosotros. A veces, no sé, por ejemplo, a mí me invitaron a una diócesis en otro país a hablar del acompañamiento espiritual. Y yo partí haciendo una pregunta virtual, en un sistema de encuestas por la plataforma Zoom. ¿Cuántos de aquí tienen acompañamiento? Y otra pregunta anónima. ¿Cuántos tienen confesión recurrente? Se deja. Entonces, yo creo que a veces estamos preocupados de cómo acompañar y qué curso de esto, el curso. Y yo creo que tenemos que, la formación permanente, preocuparnos un poquito más de la formación humana, que es lo que hoy, en estos tiempos tan desafiantes y tan cambiantes, creo que nos presenta el gran desafío. Don Fernando y después Leonardo. Yo quisiera contar que el Departamento del Clero de Concepción está periódicamente pensando qué hacer. Es un desafío permanente, es motivo de conversación y aunque yo no pertenezco al Departamento del Clero, no sé por qué me meto harto. Y el asunto que la vez pasada propusimos escuchar a los sacerdotes que están en la zona de Arauco, de Tirúa, de Contulmo, que han estado tremendamente heridos por todos los problemas que se han dado en la zona. Y el asunto que todos se aceptaron, y la verdad que fue un encuentro maravilloso, de mucho respeto y de mucha afinidad, porque muchas veces no sabemos lo que hace el otro, y entonces pienso que tenemos que ser muy creativos para buscar la forma de conocernos y encontrarnos. Y lo otro que yo quisiera decir, mi experiencia por lo menos, que uno, mientras más celo pastoral tiene, los sacerdotes, mientras más celo pastoral tienen, mientras más ánimo evangelizador tienen, mientras más alegría tienen mayor tendencia a reunirse con los otros. Y muchas veces las personas que se dice que están alejadas, por así decirlo, yo pienso que la pregunta es ¿por qué? O sea, para mí la pregunta es ¿por qué no hay encuentro fraterno? Pero tienen que ver con situaciones muy profundas de las personas. Así que yo al menos a los decanos en la arquidiócesis les digo que llamen a los sacerdotes por teléfono. Yo también trato de hacerlo en este tiempo, de llamar, porque la verdad que uno nunca sabe lo que pasa en el corazón de cada uno, y a veces son situaciones muy difíciles, complejas, etcétera, que requieren mucho más tiempo que una reunión, etcétera. Eso es lo que yo podría aportar. Pero escucharnos entre nosotros me parece que hoy día es más importante que nunca. Gracias, don Fernando. Leonardo. Yo quisiera reforzar lo que dice don Fernando muy brevemente. ¿Ya? La experiencia que a mí me ha tocado es que a veces los que más somos al principio resistentes, porque yo creo que hemos ido haciendo camino y eso creo que es precioso para nosotros, pero los más resistentes en un principio en una reunión sin tema somos los propios sacerdotes.
les comparto mi experiencia. O sea, ¿de qué van a hablar? No, mira, nos vamos a encontrar, vamos a ver cómo estamos. Ah, ya, pero mejor que a mi parroquia. Eso ha sido bien recurrente en varios lugares. Y creo que institucionalmente, desde la Comisión para el Clero, desde los obispos, se están haciendo unos esfuerzos súper interesantes en muchos lugares. Y la realidad nos lo impone, los abandonos ministeriales dolorosos. Insisto, no estoy hablando ni siquiera de escándalo. La realidad nos lo impone. Yo creo que han habido esfuerzos, pero a veces yo creo también que nosotros nos resistimos un poco más porque nos cuesta hablar de nosotros a veces. Nos cuesta mostrarnos frágiles. ¿Mm? Y yo creo que en eso tenemos que seguir haciendo camino. Hemos hecho mucho y eso a mí me tiene muy contento, pero todavía nos queda, como para reforzar lo que decía Padre Fernando. Leo. Gracias. Hola, buenos a días a mí, todos. no sé quién Leonardo fue entonces. Leonardo. Se me perdió el. Lizana. No, Leonardo Escobar. Ah. Después Lizana. Leonardo Escobar. Yo, bueno, me impresiona que podamos nosotros estar identificados con un poco de analfabetismo emocional. Eso es tremendamente impactante. Se supone que deberíamos estar todos nosotros mucho más sensibles a esa realidad, en cuanto que los fundamentos de nuestra fe nos sean que Dios es amor, Cristo mismo nos invita a una fraternidad tremendamente fuerte. Nadie nos ha enseñado a amar, nadie nos ha enseñado a ser felices, nuestros padres no lo hicieron. Es como que uno va copiando simplemente la historia que va quedando grabada en nuestro inconsciente, y después va saliendo a relucir. Pero la verdad es que, de acuerdo a lo que luego uno va viviendo, va creando una personalidad, va creando una forma de ser, una forma sacerdotal, una forma de ser esposo, esposa, hijo. Y entonces, bajo ese prisma, alguien te tiene que inducir. Y a veces falta esa inducción. Hay presbiterados, hay diócesis que tienen anotado como referente los cumpleaños, los aniversarios sacerdotales, pero la diócesis misma ni te escribe, ni llama. A veces te llega un copia-pega de esos momentos que son importantes. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez una situación así, copia-pega, porque te pasó algo importante en tu vida y simplemente alguien te felicita o quiere estar contigo, pero bajo ese prisma hay insensibilidad. Y por otro lado, cuando alguien se pone a hablar de este tipo de emociones o de acciones, no falta dentro del mismo presbiterado quien te molesta, quien te señala con el dedo, y vamos, digamos, opacando esta conducta que también, por otro lado, es tan potente para nosotros mismos en vivir lo que somos y en fortalecernos como hermanos. Creo que ahí falta, ¿cierto?, un empuje bastante fuerte, porque conversarlo y tenerlo presente es una cosa, pero vivirlo, llevarlo a la práctica, creo que ahí estamos al debe. Y a veces siento que las bromas de algunos, en cuanto otros son muy, digamos, presentes, terminan opacándonos. Hubo otro encuentro sacerdotal que se hablaba que de repente entre nosotros somos tremendamente humillantes. Nos decimos cosas muy potentes para bajarnos el ánimo, y a veces incluso para destruir lo bueno, y eso es tremendamente extraño. Y claro, bajo ese prisma, luego hay conversaciones íntimas que están casi en el foro, no, que están bajo el foro interno, y que luego, ¿cuántos de nosotros ha sabido que sacerdotes reclaman? Oye, hablamos bajo foro interno, y al final lo supo todo el mundo.
Y son cosas a veces delicadas. ¿Quién de nosotros no ha escuchado por ahí de repente que en la intimidad de esas conversaciones de amigos, al final todo el mundo las sabe? Entonces, es triste saber esto. Creo que hay que dar pasos así como concretos, decir, mira, hay que practicar estas cositas, irla aumentando de a poco, esta sensibilidad por este lado, cosa de ir armando un espíritu que nos vaya incitando a seguir armando algo más grande. Eso, muy amable. Gracias, padre. ¿Podemos hacer la otra pregunta, tal vez? Un comentario. Perdón, por audio no te entendí. Podemos hacer otra pregunta más y después responderlas juntos. Ya, leo Lisana ahora. Hay una en Después el chat también, en el Pancho. En el chat tenemos dos preguntas, Pancho. Ya. Bueno, lo primero es saludar a todos, buenos días. Yo la verdad que vivo en un lugar un poco alejado, me ha costado mucho conectarme, la verdad que he escuchado como pequeñas partes de lo que ha sido este encuentro. Y bueno, quería dos cosas. Primero, saludar a Francisco, agradecerle esta charla que nos ha dado tan buena. No sé, yo me alegro mucho que él lo pueda hacer, somos amigos, entonces un saludo grande, Francisco, para ti en este día y agradecerte. Y luego, mira, yo escuchaba, en lo poco que escuché, a lo mejor mi pregunta no va a ser muy acertada por el hecho de no tener tanta información, pero escuché que, por ejemplo, había que tener cuidado con estas amistades por utilidad, y a veces uno cuando escucha eso empieza a analizar la realidad y te das cuenta que, ay, y si yo más bien me siento utilizado, por ejemplo, podría ser. O esto de como característica identitaria el hecho de la fraternidad, y cuando ves que un clero que está fraccionado, que está fracturado, y a veces nos arrastramos rencores de hace muchos años y cosas así por el estilo, a veces cuando un tema tan bueno como este se expone, a veces uno tiene la tentación de mirar a contrapunto, podríamos decir, o sea, a la contraria, en el sentido de ir viendo no lo bueno y lo que hay que hacer, sino que reconociendo lo malo que nos refleja y que nos enrostra lo que tú vas diciendo. Entonces yo, Francisco, te quería preguntar, y te quería, no sé si nos podías contar en tu experiencia. Yo sé que has tenido experiencia aquí a lo largo de Chile, también en el extranjero, experiencias muy ricas. ¿Qué experiencias enriquecedoras tú conoces que nos puedas transmitir a nosotros? Porque yo creo que lo bueno hay que copiarlo y que, no sé, a veces en nuestros cleros, en nuestras diócesis, aquí en este encuentro hay gente de muchas diócesis de Chile, a lo mejor hay alguna experiencia que es muy luminosa y que nos puede ayudar a nosotros a hacer camino en cada una de nuestras diócesis. Entonces, si puedes compartir alguna experiencia así bonita, iluminadora, que nos anime, que nos aliente para progresar en esta tarea constante que tenemos. Así que eso, muchas gracias. Gracias. Ya, Gracias. muy brevemente, los saludo con cariño. Leonardo, somos de la misma comunidad de sacerdotes, nos juntamos, así que, compañeros, no está pagado por si acaso, no es un palo blanco. No, yo quiero esperar yo ahora, así que rapidito, Francisco, por favor, tengo gente esperando. A propósito de lo que hablabas. Eso. A ver, respecto de esta pregunta sobre el analfabetismo sacerdotal, yo creo, padre, que los aspectos de cierto analfabetismo que tenemos nosotros vienen de un mal concepto de hombría. ¿Ah? Con todo esto que tenemos que deconstruirnos, ¿no? El hombre no llora, el hombre no es frágil. Y si tú te muestras frágil en un ambiente como el seminario, te la cobran también. Yo creo que nosotros tenemos que darnos espacio para mayor fragilidad. Lo pongo por una cosa bien concreta, hablando con un sacerdote que compartimos el tiempo del seminario, somos amigos, éramos de cursos distintos, él dejó porque se enamoró. Entonces cuando nos encontramos después de un tiempo, yo le dije, y esto fue un raspacacho para mí, digamos, ¿no? Viejo, pero cuando empezaste a sentir solo, cuando tuviste tu primer encuentro con esta mujer, ¿por qué no hablaste para verlo bien? Para ver si podías gestionarlo. Porque después él estaba arrepentido. Entonces decía, mira, es que no me atreví. Yo aquí porque me iba a sentir condenado. Yo los veía a todos ustedes bien. Nadie me iba a decir nada. Entonces, yo creo que esto parte porque tenemos que aprender a mostrarnos más frágiles, porque
¿cuánto de los abandonos ministeriales, por ejemplo, no son por la imposibilidad de pedir ayuda por el temor al juicio? Yo creo que esa cosa es bien fuerte entre nosotros, como una intuición. No digo que sea la única manera, ¿no? Y respondiéndole a Leonardo, yo creo que hay varias experiencias bien interesantes. Dos experiencias que yo me atrevo a comentar que a mí me parecen muy interesantes. Una es la continuidad del acompañamiento del seminario en los primeros años de formación. O sea, los sacerdotes al salir vuelven al seminario cada cierta cantidad de tiempo y ahí tienen la posibilidad de ser supervisados, que es el término correcto, por los formadores, donde se les va acompañando al confrontar la gestión del tiempo, la defensa de costumbres como el acompañamiento espiritual, las primeras conversaciones en un ambiente guiado de dificultades pastorales, la gestión de las relaciones con las mujeres. Yo creo que es súper interesante pensar en hacer más concreta el continuum de la formación inicial a la formación permanente, cosa que en la vida religiosa lo hacen bastante bien y que nosotros deberíamos aprender un poquito más. ¿Ah? Yo creo que lo primero es dos experiencias que me atrevería, conozco varias, pero una es la continuación de los primeros 7 años de un acompañamiento más sistemático desde el seminario. Y lo segundo, hay unas diócesis en Colombia que ejecutan lo que se llaman los círculos sacerdotales, donde más allá de las amistades por afinidad, por encuentro, lo que se trata de ayudar es que todos los sacerdotes participen en algún tipo de círculo de gente cercana en edad, donde puedan tener espacios de conversación que son también monitoreados, digamos, en el sentido positivo de la palabra, de ayudados, con recursos, con lugares de encuentro agradables, con defender valores, Entonces yo creo que hay una, por así decirlo, una ayuda institucional un poco más sistematizada, que no está dejada solamente a los sacerdotes, porque sobre todo en lugares donde los sacerdotes somos tan pocos, nos come la máquina de responder a los compromisos pastorales. Entonces tener una institución, entre comillas, como el obispado que te ayude, que te manda una invitación, que te diga, ayuda harto a que podamos cultivar esto. Yo lo diría por ahí, Leonardo, esas dos experiencias. Veo que va a empezar tu misa de funeral. Un abrazo, hermano. Yo quisiera responder brevemente a unas preguntas del chat, ¿ya? De las que hay aquí. A ver, Padre Rafael, ¿qué rol ocupa la fraternidad en la misión de construir el reino? Bueno, lo que pasa es que la fraternidad, como decíamos, no es un fin en sí mismo, sino que está al servicio de. Entonces, yo creo que la misión de la fraternidad de construir el reino es también hacer testigos del reino. O sea, el reino es para todos, es un reino de paz y de justicia. Entonces, poder construir entre todos una comunidad fraterna que sea tremendamente preocupada del sencillo, del que lo está pasando mal, es una misión del reino y nos hace tocar, por así decirlo, el reino de los cielos se parece a, decía Jesús, y pone, por ejemplo, la discusión sobre el prójimo y introduce la categoría de hermano, no solo de próximo físico, sino de hermano. Y en ese sentido, el cultivo de la fraternidad real de los sacerdotes crea un testimonio del reino que está llamado a ser reino de misericordia y de unidad entre todos. Eso como brevemente. Después Miguel Almeida pregunta, en el caso de los sacerdotes diocesanos, una pregunta, ¿cómo ayuda a que los seminaristas tengan presente todo lo expuesto? Ya. Bueno, yo puedo contar, no sé si está Andrés todavía y puede contar algo del seminario de Valparaíso, que estaba por ahí, no sé si todavía está, pero en el seminario de Santiago, contarles que las comunidades de curso, porque los cursos ahora son pequeñitos, antes se dividían en pequeñas comunidades, es un medio privilegiado pedagógico para nosotros. ¿Por qué? Porque a través de ello nosotros queremos enseñar la importancia de la fraternidad, de cultivarlo y de incluso estar con aquellos que en un principio no son tan agradables. Entonces, ¿cómo se intenciona eso?
Primero, con la vivencia profunda de las comunidades o sea, comunidades de curso, que de a poco hemos ido tratando de meterla en una dinámica de acompañamiento espiritual, grupal. ¿En qué sentido? En reunirnos con ellos, en el caso mío, de reunirnos con ellos y trazar un ambiente, un recorrido comunitario para el año. O sea, a principio de año nos reunimos con ellos y hacemos una planificación de lo que la comunidad está haciendo y cuáles son sus principales necesidades a crecer. Y lo vemos juntos. Y ante eso, planteamos un camino de crecimiento que tiene que ver con temas y con experiencias pastorales de curso. Entonces se trata de acompañar eso. Y la base de esto es introducir muy fuertemente el sentido sobrenatural de la comunidad, de entender al otro como un regalo. Incluso al que sea más complejo de entender, al que haga un poco más de ruido porque le cuesta más, ese verlo como un regalo. Entonces, yo iría por esas dos cosas, por una planificación estratégica que trata de hacerse cargo de las dificultades reales de la fraternidad o de ir creciendo como comunidad de curso, y por otra parte, con una insistencia en ir creciendo en la visión sobrenatural de los compañeros y entenderlos como un regalo. Después, Katy pide la palabra. Katy. Después, manda el punto del chat. Gracias. La fraternidad, porque es una necesidad. No están presentes los que deberían estar escuchando todo esto. Ah, ya. Katy. Aquí soy el único sacerdote. Ah, el padre Bernardo, un abrazo. Aquí, padre Víctor. ¿Víctor? Acá sí. Tiene la palabra. Bueno, no, pero déjalo primero al padre Víctor. Víctor. Pongamos bueno, gracias, hermana. Primero yo creo que, pienso yo, el documento de la prefectura lo tiene muy claro, buenísimo, nos da líneas muy claras, y los que hemos trabajado en la formación, yo soy de una congregación de los vicentinos, y he estado en las etapas iniciales y en las etapas de la teología. Primero, y también ustedes, los padres diocesanos, de repente a muchos de nosotros, los sacerdotes hoy día, un poco, nos entregaron un poco como que teníamos, que éramos superhombres o caudillos. Y entonces, un caudillo, un superhombre, no se puede equivocar. Un superhombre no puede tener fragilidad. Fueron enseñanzas muy fuertes, muy marcadoras para los que hoy día somos sacerdotes y llevamos mucho tiempo. Yo creo que todo eso tiene que cambiar. Y eso tiene que partir desde el seminario. Primero, hay que hacer una buena selección vocacional. Cualquier muchacho que de repente aparezca por ahí y dice, bueno, yo quiero ser sacerdote. Bueno, acompañémoslo, pero estudiemos bien un poco cuáles son las motivaciones fundamentales que tiene ese muchacho. Por eso que la dirección espiritual es tan válida, no solamente para ese estadio, sino después como sacerdote. Yo creo que siempre será conveniente tener algún sacerdote criterioso que de alguna manera yo pueda intercambiar lo que me está pasando, mis dificultades. Yo creo que ahí hay unas falencias que son muy importantes. Yo no le quiero echar la culpa a los seminarios, ¿no? Pero nosotros en algunos momentos que yo he estado en formación, incorporamos la figura de la mujer. Porque también, como estamos en un mundo de puros varones, somos más rudos en el trato, nos cuesta hablar de nuestras cosas personales. Y eso, en varios seminarios en los que yo he estado, hemos logrado un poco esa presencia de la mujer, del acompañamiento. Venían algunas señoras, madres de familia, venían a compartir el almuerzo con nosotros, los muchachos de formación, el día domingo. Eso le da otro toque, otra relación a ese hombre que ha sido elegido por el Señor para ser su ministro. Esa parte es muy importante porque, ya digo, nosotros
nos creemos macanudos, lo sabemos todo, no podemos llorar, no podemos tener amigos o amigas. Entonces, eso es irreal. Nosotros vivimos en un mundo donde se convive pastoralmente. Pucha, ¿cómo están en las comunidades? Hombres y mujeres, de jóvenes, de todas las edades. Y ese es nuestro mundo, y a ese mundo yo no le tengo que tener miedo. Si es que estoy adecuadamente, el padre Ibáñez yo creo que ha hablado bastante bien de la importancia de la madurez. Yo creo que esto es lo que hay que trabajar fuertemente en los que están en el seminario. Ahora, nosotros pobres, los que ya llevamos mucho tiempo, tenemos también, nunca se puede perder esa realidad. Ese de asociarnos al mundo de los laicos. Bien lo dijo el padre, que es un regalo que nos va complementando. ¿Cuántos de nosotros realmente escuchamos un poco a los laicos en nuestras reuniones pastorales? Siempre ellos están callados, acatan lo que tú estás diciendo, pero hasta ahí nomás llega la cuestión. Entonces, los utilizamos mucho. Los utilizamos mucho. Y a veces nos vamos a sus casas, ¿no es cierto?, en horas impertinentes. Los laicos, después de un día largo de trabajo, tienen que irse a descansar, pero como nosotros bueno, tenemos otro estilo de vida, entonces nos quedamos y vamos alargando la cosa. Yo creo que hay que ser delicado en el trato, en la convivencia con nuestros hermanos laicos, pero nunca utilizarlo, porque ellos tienen una manera distinta, tienen una identidad cristiana dada por el bautismo, que tienen que ser, ¿no es cierto?, los evangelizadores en el mundo directamente. Nosotros somos servidores. Yo creo que también hay que enfatizar esa dimensión de ser servidores. Tú y yo, todo sacerdote, es un servidor. Y el servidor, pues, el servicio lo prestamos. Y la gente lo puede acoger o la gente lo puede dejar de lado. Y tú no tienes que sentirte mal. La cosa es que tú sí estés llano a prestar y regalar a aquella comunidad cristiana a la que tú estás lo mejor de ti. Yo creo que yo insistiría un poco en la formación en los seminarios, ¿eh? No solamente para los clérigos diocesanos, sino también para las congregaciones, ¿no? Tenemos que incorporar esa figura de alguna manera. No es que se van a andar metiendo las cosas nuestras, ¿no? Hay reuniones comunitarias que uno tiene que hacer, ahí tal vez no participen, pero en esa otra convivencia diaria, ¿por qué no introducir también la figura de la mujer, de la religiosa? Porque si no, entonces hacemos munditos aparte, y en el mundo convivimos todos. Hasta ahí nomás. Bueno, me parece súper interesante. Yo quisiera contar una experiencia. Estoy conectando mi teléfono porque aquí teníamos un corte de luz programado y se está acabando la batería del computador. Entonces, cuando se acabe, voy a seguir con el teléfono. A ver, contar una experiencia. Yo creo que es verdad lo que usted dice, padre, que tenemos que poner un poco más de atención en los seminarios. Dos experiencias cuento. Desde hace unos años atrás, en reiteradas ocasiones, al Seminario de Santiago han venido algunas religiosas y laicas a predicarnos el retiro. Y ha sido una experiencia extraordinaria, como para reforzar lo que usted dice. Y en México, en el Seminario Conciliar de México, dentro de los 18 formadores que tienen ese seminario gigantesco, hay una mujer. Esto de tener formadoras mujeres ha sido pedido en reiteradas ocasiones, pero normalmente ha sido denegado, porque detrás de eso hay otras intenciones, sobre todo en la iglesia alemana, ¿no? Hay un tema más complejo ahí que no es más teológico, que podemos entrar en otro momento. Pero en el Seminario de México hay un departamento esto yo lo conocí porque nosotros en el Seminario de Santiago estamos fundando lo que le llamamos el Departamento de Salud Integral. Entonces vamos a tratar a los seminaristas, vamos a seguir un poco la salud integral mental
y la salud física también. Entonces nos va a ayudar un psiquiatra que va a ser como doctor de cabecera y vamos a ayudar la salud de los muchachos de una manera un poco más sistemática. Y conocimos la experiencia de un departamento de salud en el Seminario Conciliar de México, donde la directora es una mujer, una doctora, y es parte del Consejo de Formadores. Entra, vota las ordenaciones. Y la experiencia que nosotros hemos recogido ha sido bien interesante. Yo no digo que sea la única manera, pero creo que es importante a través de las personas que colaboran en la formación. Yo creo que la Ratio hoy saca el concepto tradicional de seminario de los formadores y los seminaristas, sino que habla de los agentes de la formación, entre ellos habla de los trabajadores, los profesores, también como parte de la comunidad del seminario. Entonces, las profesoras, las psicólogas, las personas que trabajan en el recinto del seminario, me parecen hoy que tienen una participación más sistemática, que tenemos que crecer hacia allá, porque una cosa que está en el texto y la otra es que lo sepamos poner en la práctica. Estamos trabajando en eso, tiene nuestras propias resistencias, tiene muchas cosas, pero yo creo que va para allá, padre. Tenemos que ponerle más color en eso. La Katy. Ya, ahí estoy con mi teléfono. Ya. Ah, ya, justo. Sí, quiero agradecer también el tema y compartir que creo que la fraternidad sí es un don y es una tarea para toda la vida. Años atrás, muchos años atrás, cuando conocí en Bélgica todavía misioneros que venían de América Latina, nos decían que lo primero que la gente hace siempre es preguntar ¿cómo estás? Y toman el tiempo para escucharlo. Me acordé de eso mientras Francisco estaba hablando, invitando también a la colegialidad. Yo creo que muchas veces la presión de las actividades nos hace ir al grano y suponer que el otro esté bien. Creo también que vivimos todos en una cultura inmersa, una cultura que te exige desde la educación en la familia ser exitoso, cumplir bien. Y eso está tan encarnado en nuestro modo de ser que crear fraternidad compartiendo creo que es un camino contracorriente. Estamos todos, ustedes y nosotros también, tan formados para ser exitosos, que nos lleva a la idolatría. Y desde el Evangelio se nos invita a compartir la miseria. Dios mío, ven en mi auxilio, ¿quién no lo ora todos los días? Pero ¿cuánto hemos sido enseñados, instruidos para compartir lo que ustedes decían? Las miserias, las dificultades. Yo creo que ahí hay una necesidad tanto entre nosotros, consagrados y presbíteros, de progresar y de ayudarnos a aprender a compartir desde lo frágil, desde lo que no tiene éxito. Porque también es lo que Jesús viene a hacer con cada uno de nosotros y a través de nosotros con la gente que quiere seguir siendo parte del pueblo de Dios, que camina para ser feliz y para mostrar un camino de felicidad a los demás. Sí, gracias, Katy. Claramente. Bien, en el chat fue enviado el documento de las orientaciones para que lo puedan descargar. Estamos ya en la hora. Ricardo, ¿podría decir alguna cosita? Dime. Yo una experiencia, yo siento que hay una fuerza muy bonita cuando uno está en un ambón y ha pasado por una experiencia, una reunión de presbiterio buena. Yo creo que yo lo comparto porque cuando he tenido estas reuniones del presbiterio, uno siente una alegría inmensa, una ilusión con la gente, un celo por las almas, y ahí hay una fuerza que tenemos que conocer y valorar mucho y luchar por ella. Pero cuando uno está en comunión con un presbiterio, cuando uno se ha sentido bien, cuando han habido diálogos sinceros, uno predica con un amor, con una ternura, con un deseo de que la gente se encuentre contigo muy bonito. Y lo otro es que nos pudiéramos hacer conscientes que contagiamos
lo que profundamente vivimos, porque la gente no ve la fraternidad nosotros presbiterial, no la ve, pero nosotros contagiamos es profundamente lo que vivimos, y cuando estamos invitando a una fraternidad, a un pueblo, a la fraternidad, si esta fraternidad presbiterial está detrás, eso da mucho fruto. Entonces, yo eso lo tengo que agradecer, porque he tenido hermanos sacerdotes que me han corregido muy fuerte y que me han sabido sostener y amar, y entonces es muy bonito cuando uno va con esta fuerza a evangelizar. Gracias. Quizá antes, bueno, yo iba a hacer el cierre, pero quizá lo que dice Boanerges, yo en lo personal acá en Concepción puedo dar testimonio de que la gente sí se da cuenta de la fraternidad sacerdotal. Cuando nos ve que nos reunimos, ve que en las reuniones de decanato celebramos la Eucaristía, cuando nos juntamos sacerdotes, aquí está, bueno, el padre Rafael Providel, que es capellán naval, que nos juntamos cada cierto tiempo, nos hemos juntado aquí en la casa, don Fernando también es testigo que aquí en la casa parroquial nos hemos encontrado varias veces, el Andrés, Valenzuela también, hemos sido varios los que nos hemos encontrado, no solamente desde el decanato, de la diócesis en la que estoy yo acá, que en Concepción, sino que en esa apertura que se da de poder recibir hermanos de otras diócesis que a veces andan de paso por acá, por Concepción, y también uno lo ha experimentado yendo a otras diócesis donde uno llega a la casa, como lo decía Pancho, de un hermano. Nos hemos encontrado en el Seminario de Santiago, tuve al seminario en pleno de Santiago años atrás en la parroquia, en el campo, con varios curas, ¿no es cierto? No sé, tú estabas ahí, Pancho, ¿no es cierto? Sí. Y una experiencia que uno vive de encontrarse con hermanos al final, más que recibir desconocidos. Tú estás recibiendo, cuando llegaron los padres ahí, fueron muchos, fue un encuentro muy, muy particular, muy enriquecedor también. Yo creo que eso también va en la apertura que cada cual va realizando. Cuando tenemos nuestras reuniones de la comisión, ¿no es cierto? Bueno, ahora es virtual, pero cuando nos encontramos en Santiago, es un encuentro que busca también ese espíritu, no solamente juntarnos a trabajar, sino que también juntarnos a compartir y a vivir la fraternidad que la abrimos, ¿no es cierto? El padre Víctor decía, integrar gente. En la comisión nacional está Katy Bancáhuala, que de la hija del Prado, está la Viviana, que hoy día no se pudo conectar, está Ricardo, que no son precisamente presbíteros, pero compartimos el sacerdocio común. Entonces, hemos estado haciendo esfuerzos, está el padre Bernardo Bastre, está Fernando Candia, que no se pudo conectar, que es de los franciscanos. Hemos estado abriéndonos, hemos estado haciendo esfuerzos por vivir una fraternidad, por hacer encuentros de fraternidad. El padre Jorge Manrique decía, se hacían encuentros. Bueno, este año hemos estado haciendo estos encuentros virtuales que yo creo que son un gran paso para poder también motivar, quizás cuando ya podamos, en los encuentros presenciales, donde podamos encontrarnos y compartir desde otra realidad. Darle las gracias a cada uno por este tiempo, por reunirnos. Gracias, Pancho, por tu tiempo. Y bueno, le pedimos al padre Bernardo que nos dé la bendición final. Gracias. Agradecemos sinceramente al padre Francisco Ibáñez. Se ve que invirtió bien la iglesia de Santiago. Pero gracias. Me gustó mucho, Pancho, porque lo hiciste muy sencillo, muy coloquial, y yo creo que uno de los desafíos que hemos tenido y que queremos seguir creciendo en la comisión es justamente el desafío humano en la vida del sacerdote. ¿No es cierto? Cuando hicimos la jornada en Valdivia, donde nos ayudó Katy, donde fue un laico, creo que ahí experimentamos algo que no habíamos experimentado hace mucho tiempo, que lo más importante es la relación entre nosotros, lo más importante es el afecto, el cariño, que nos ayuda para la misión, indudablemente, pero compartimos toda la misma amistad con Jesucristo, por lo tanto, entre nosotros también deberíamos tener esa misma amistad. Así que muchas gracias, Francisco, gracias a todos, y vamos a darle gracias también a María,
que nos ayudó el día de ayer y que pudimos tener un acto eleccionario, ¿no es cierto?, digno de lo que significa un pueblo que toma en serio la democracia. Así que a la Virgen del Carmen le damos las gracias por la jornada de ayer y por lo que hemos vivido hoy día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor a todos nos bendiga, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.